Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar San Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Por qué cuando Jesús nació, dice la Biblia, lo envolvieron en pañales? Porque dice, lo acostaron en un pesebre. En las pesebreras se acostaban las ovejitas, se acostaban los corderos, se acostaban los chivos. ¿Por qué cuando Jesús nació fueron y le dijeron a los pastores que hoy les traigo una noticia? Les ha nacido un Salvador. ¿Por qué los pastores vinieron a ver lo que el ángel les dijo? ¿Por qué no fueron los sumos sacerdotes? ¿Por qué no fueron los más estudiados? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué Jesús en San Juan llega a decir, yo soy el buen pastor? ¿Por qué la Biblia representa o asemeja o compara a Jesús tanto con un cordero, con una oveja? Como oveja fue llevada al matadero. No decía nada, enmudecía, se callaba. ¿No les parece curioso que hoy en el Evangelio, cuando Juan el Bautista lo ve, dice, ahí está el Cordero de Dios? ¿Y cuál es la función del Cordero de Dios? Quitar el pecado de la humanidad. ¿Y cómo el Cordero quitaba el pecado? Se agarraba, se degollaba, se le sacaba la sangre, se rociaba al pueblo y después se comía. Hoy el Evangelio nos va a mostrar a Jesucristo como Cordero de Dios que borra, que quita, que limpia los pecados de la humanidad, derramando su sangre. Por eso Juan lo va a comparar con un animal, no con una persona, sino como el Cordero que se degolla, derrama su sangre para la reparación de los pecados de la humanidad. Eso vamos a aprender hoy con este Evangelio. Por eso les invito a todos a buscar la Biblia, a abrir el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 29. Oído al tambor, paren la oreja, porque los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y si ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es, y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados,
es porque en Él no hay pecado. Es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 97 vamos a responder todos. Cantemos al Señor un cántico nuevo. Todos, cantemos al Señor un cántico nuevo. Cantemos al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos, cantemos al Señor un cántico nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos, cantemos al Señor un cántico nuevo. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamen al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Todos, cantemos al Señor un cántico nuevo. Aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baje y se pose el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes,
Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos San Juan, capítulo 1, versículo 29. En los días que Dios me ha dado la oportunidad de ir a Israel, es muy significativo encontrar en Israel mucha simbología cristiana. De manera especial, los signos que más prevalecen en Israel son el signo de la cruz, del pescador del ancla, prevalece el signo o los dibujos, los jeroglíficos, los dibujos que hacían los primeros cristianos del pan, del pez, y hay uno que también sobresalta mucho, aparte del pelícano, que da su vida por los hijos, hay una figura del Cordero. De hecho, el día que se celebró la primera Eucaristía que relata el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, que Jesús le dice, vayan a casa de fulano, pregúntenle, el maestro va a celebrar la Pascua, díganme dónde va a hacerlo. Él los llevará a una habitación en un segundo piso. Y en ese segundo piso prepárenme la Pascua. Y en ese segundo piso, entonces, le explica toda la situación. Y se fueron, prepararon la Pascua. Bueno, ese lugar santo, ese lugar de la Eucaristía, después fue tomado por los cristianos. Y resulta que después vinieron, yo no me recuerdo bien quiénes fueron los que vinieron, pero llegaron unas personas que destruyeron los lugares santos. Pero cuando Santa Elena estaba levantando, la mamá del emperador Constantino, cuando estaba levantando los lugares santos, quiso reconstruir los lugares santos. Y una de las señales para poder distinguir dónde se hizo la primera Eucaristía, dónde se hizo la primera Santa Misa de Lucas 22, 19, fue la señal del Cordero, de la oveja. Aparte del pez, aparte del pan, aparte de la cruz, del ancla, aparte de varias simbologías cristianas, una de las que más resaltan es el Cordero. El Cordero. Hoy el Evangelio va a decir, cuando Juan ve a Jesús, ahí está el Cordero de Dios. No le dice, miren, viene mi primo, viene el hijo de María. Ellos se conocían, eran familia, eran parientes, tenían la misma función de predicar, de evangelizar. Pero cuando Juan vio a Jesús, le dice, Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? ¿Qué significado tiene el Cordero? Yo quiero con este Evangelio tratar de demostrar, tratar de que usted comprenda por qué Juan dijo que era el Cordero. Vamos a comenzar con el libro del Éxodo, capítulo 32. Y vamos a hacer un recorrido de varios libros de la Biblia para tratar de entender las palabras de Juan, por qué llama a Jesús Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no dice que es una persona, que es un ser humano, sino que es el Cordero de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Presten atención. El Señor habló en Egipto con Moisés y le dijo, este será para ustedes el principal, el mes primero de cada año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente. El día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Estamos hablando del libro del Éxodo. Éxodo significa salida, liberación, huida, libertad. Dios ya le había mandado las plagas. Dios ya había mandado la novena plaga al pueblo de Israel.
y era el momento de que el pueblo saliera, huyera, partiera. Dios iba a manifestar todo su poder, quitándole la vida a todos los primogénitos de los egipcios. Llama a Moisés y a Aarón y le dice que todas las familias tengan un cordero, un animal para compartir la comida. Sin defecto, que sea macho. Mire las características. Uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndose según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El cordero era para comer. Vamos a imaginar a Jesús siendo visto por Juan y diciéndole, ahí está el cordero. Ese cordero hay que comérselo. Ese cordero hay que compartirlo en casa, en familia. Y miren las características propias de la Eucaristía que nosotros celebramos. Y miren todas las señales y todos los símbolos que nosotros lo seguimos haciendo y que es lo que nosotros recordamos. El animal debe ser de 1 año, macho, sin defecto. Podrá ser un cordero o un cabrito. El animal debe ser macho, sin ningún defecto. 1 año, joven, no adulto, no anciano, no dañado, no enfermo. Ese es el cordero. Y miren que todas las características van dirigidas a Jesucristo. Por eso Juan lo va a presentar. Ahí está el cordero. Ese es el que va a dar la vida por la humanidad. Y Jesús muere en la cruz. Ese es el cordero. Oigan, el animal lo guardarás hasta el 14 del mes. Y en ese día todos y cada uno de Israel lo matarán al atardecer. Ese cordero debe morir, debe ser sacrificado al caer ya la tarde. Después de mediodía ya tienen que matarlo porque esa es la cena. Es lo que está mostrando la Eucaristía. Antes de pasar iban a comer la cena de Pascua. Jesús se puso a la mesa, Mateo 26, 26, repartió el pan. Todo tiene que ver con la Eucaristía, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará luego la sangre del animal y la untará por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. El animal se va a degollar, se va a desangrar. La sangre no se va a botar. Esa sangre se va a colocar en todo el marco o el dintel de la puerta. Miren con qué misión o con qué función. Esa noche comerán, vamos con el animal, comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo que las cabezas y las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego. Y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo queda, deberán comerlo, deberán quemarlo. Ese cordero que se sacrifica hay que comerlo. Y ya vamos viendo, por ejemplo, San Juan capítulo 6, versículo 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, que hay que comerlo. Estamos viendo, por ejemplo, a San Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, 27, el que come indignamente ese cordero, come su propia condenación. Estamos viendo ya reseña de lo que es Mateo 26, 26, Cristo se sentó a la mesa, o Lucas 22, 19, la última cena. Estamos viendo varias características de por qué Juan le dice a Jesús, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deben comerlo ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano. Coman deprisa el animal
porque es la Pascua, el paso del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales. Y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. ¿Cuál era el fin de la comida? Que Dios iba a pasar a que llevarse a todos los primogénitos que hubieran en Egipto. Ahí viene. La sangre, ¿cuál sangre? La que pusieron en el dintel de la puerta, les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentran. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, porque la sangre, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré del largo. Entonces, la comida, que es el cordero, tiene una misión, y la sangre tiene una misión. Y por eso cuando Jesús dice en San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, no muere. Está también recordando a lo que dice el libro del Éxodo capítulo 12, que la sangre del cordero le va a librar de la muerte. Y de hecho fue así. Los israelitas sacrificaron los corderos, untaron las puertas, los alrededores, los dinteles, los marcos de la puerta con la sangre. Vino la plaga exterminadora y mató a todos los hijos del faraón, pero no murió ningún israelita. Por eso es que Juan va a mostrar a Jesús como ese cordero que salva, ese cordero que quita el pecado del mundo, ese cordero de Dios que da salvación a las personas. Por eso es que la Biblia hay que leerla completa para entenderla. Lo importante de la Eucaristía, lo muy importante que es recibir el cuerpo y la sangre del Cordero que nos salva, que nos libera, que nos roba del infierno y nos lleva al cielo. Y estamos leyendo solamente Éxodo porque ahorita vamos a ir con el Evangelio y vamos a ir con otras citas bíblicas más. Oigan, este es un día en que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Por lo tanto, desde el primer día no beberán levadura, no deberá haber levadura en sus casas. Bueno, es una ley perpetua. Debe cumplirse siempre. Y usted puede seguir leyendo en su casa. No tenemos mucho tiempo, por eso voy a pasar a otra cita bíblica. Donde lo hicieron, vino la plaga, la 10ª plaga, murieron todos los primogénitos de los egipcios y ningún hebreo murió. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, nos va a mostrar, San Lucas capítulo 22, versículo 19, nos va a mostrar al Cordero de Dios, nos va a mostrar a Jesucristo, nos va a mostrar al Señor Jesús, nos lo va a dejar ver haciendo la última cena. Y escuchen, en esa última cena no va a haber animal. No van a traer el animal para sacrificarlo. Jesús va a hacer ese cordero, esa oveja que se entregan. Y ustedes van a ver cómo Jesús dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo, yo soy el Cordero de Dios. Tomen, beban, esta es mi sangre, yo soy el que doy la vida por la humanidad. Por eso cuando Juan lo presenta, me gusta mucho que lo dibuja, lo muestra como el Cordero de Dios. ¿Cuál Cordero? El Cordero de Éxodo capítulo 12 que había que sacrificar y que debía morir por salvar a la familia de la plaga 10ª que era la muerte de los primogénitos. Cristo es el Cordero. Usted va a ver en la última cena que no hay ningún animal. Y la Pascua la celebraban los judíos, la celebraban todos en todo momento y cada año. Pero con Jesús ya no hay animal.
Y presten atención, Lucas 22, 19. Eso es lo importante de leer bien la Biblia para uno comprender todo lo del Antiguo Testamento con lo del Nuevo Testamento. Y des en cuenta que las primeras cosas de las que los protestantes atacan se llaman la Eucaristía. Para que tú no te comas el cordero, para que tú no te alimentes con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Le pasa igual que a los egipcios. Como no tenían el dintel de la puerta o el marco de la puerta pintada con la sangre, ¿qué les pasó? Pues murieron. ¿Y cómo murieron? Destruidos por la plaga exterminadora. Oigan, Lucas 22, 19. Presten atención. Después tomó el pan en sus manos. Vamos un poquito atrás. 22, 1. Desde el 1 para entenderlo mejor. Escuchen. Estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura. O sea, la fiesta de la Pascua. Se los acabo de leer en Éxodo 12. Se necesitaba panes sin levadura, hierbas amargas y un cordero. Eso era lo que se ofrecía. Eso era la cena. Eso era lo que se comía. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Miren que el Evangelio va detallando bonito cada parte. Era la Pascua, el paso del Señor. Era la fiesta de los panes y la Pascua. Se necesitaba un cordero. Y el cordero, por supuesto, tenía que ser sacrificado, dice el Evangelio. Y buscaban la manera de matar a Jesús, es decir, el cordero que iba a entregar la vida por todos. Oigan, entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. Oigan, llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. El Evangelio relata, debía haber pan y debía haber un cordero y debía haber vino, pero el Evangelio relata, era la fiesta de los panes sin levadura, donde el cordero se sacrificaba. Tenía que morir un cordero. Si la familia era pequeña, se unía a otra. Y si era grande, pues el animal tenía que ser grande, sin defectos, sin mancha. Todo eso para llegar ahorita al Evangelio. Todavía no me ha llegado el Evangelio de hoy. Oigan. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a prepararnos la cena de Pascua. Vayan y hagan que la cena de Pascua se realice. Vayan. Ellos se van a ir. Ellos van a preparar. Y saben que la preparación es el cordero, el pan sin levadura, el vino, el lugar. Y ustedes se van a dar cuenta que en ninguna parte va a aparecer. Y Juan y Pedro trajeron un cordero. Y Juan y Pedro sacrificaron un cordero. Y en esa cena de Pascua buscaron y compraron un cordero. No. Escuchen. El Evangelio lo relata. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan a preparar la cena. Ellos le preguntaron, ¿dónde quiere que la preparemos? Jesús le contestó, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos?
la cena de Pascua. Él le mostrará en el patio, en el piso alto, un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos se fueron y encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús le dijo: cuánto he deseado celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Pues les digo que no los volveré a ver de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado las gracias dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que ya no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó pan en sus manos y habiendo dado las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte a favor de ustedes. Hagan eso en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar. Esta es la copa de la alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que le he señalado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarles unos a otros quién sería el traidor. Y sigue, los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debería ser considerado el más importante. No hay cordero. ¿Se dan cuenta? Prepararon la cena, prepararon la Pascua, y en la Pascua debía haber pan y cordero. Agarró pan, ¿y dónde está el cordero? Agarró vino, ¿y dónde está el cordero? Si la norma decía que se sacrificara un cordero, ¿por qué en la mesa de Jesús no estaba? Porque el Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: al día siguiente vio Juan al Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora podemos comprender que el Evangelio que hemos escuchado hoy nos presenta a Jesús como un cordero que es degollado para la salvación de la humanidad y que hay que comerlo y hay que beber su sangre para que la plaga no extermine y no destruya. Por eso en el Evangelio de hoy, Juan el Bautista al ver a Jesús le dice: ahí está el Cordero de Dios, ahí está el Salvador del mundo. Y en la última cena, tanto en Mateo 19, 25, como en San Lucas 22, 19, como en San Mateo 26, 26, no hay animal, no buscan animal, no dicen fueron, compraron el cordero, lo guardaron, no, sino ahí estaba Jesús, agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre. Ahí está el cordero, ahí está el cordero. Por eso por eso di tanta vuelta mostrándole, para poder llegar al centro del Evangelio de hoy. Ahora, vamos a ver a Jesús diciendo que así como la sangre del cordero podía librar de la muerte a los israelitas por si venía la plaga exterminadora, el cordero derramaba su sangre y se juntaba el dintel de la puerta, y esa sangre podía ayudarlos a que no murieran. Vamos a ver a Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. Vamos a ver diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Va a decir: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Miren, la sangre de Jesucristo que se derrama en la Eucaristía es la que nos libra y es la que nos ayuda a no morir a través de la plaga exterminadora que quiere acabar con todos. Evangelio de San Juan,
capítulo 6, versículo 54. Oigan. El que come mi cuerpo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Para qué sirve que Juan haya dicho que Jesús es el Cordero de Dios? ¿Por qué no había cordero en la cena de Pascua? ¿Qué pasaba con el cordero? Que se sacrificaba, se untaban los unteles de la puerta y era protegida de cualquier destrucción. Cuando Jesús dice que se come su cuerpo y que se come su sangre, enseña para qué, para tener vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, no lo acaba ninguna plaga. Vive de vida eterna, resiste la plaga, tiene salvación. Por eso la Iglesia Católica le da tanta importancia a la Eucaristía. Por eso en la Iglesia Católica la Eucaristía es importante, es lo mejor. Es la salvación, es el rescate de las personas. La Eucaristía es la que nos salva, es la que nos ayuda, es la que nos socorre, es la que nos alivia, es la que nos da la oportunidad de salir. Y miren lo que viene. Porque mi carne es verdadera comida. Que la hostia no, mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo a él. El cuerpo y la sangre de Cristo es para hacernos uno con Jesucristo, para que el Cordero que recibimos nos salve, nos lleve a la vida eterna. Y miren, ustedes pueden ver que eso de la Eucaristía, de la Pascua se celebraba una vez al año. Cuando se celebra la Eucaristía, la Santa Cena o la Pascua Católica, que es la Santa Misa, oiga, esa Pascua, esa Eucaristía se celebra todos los días. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Los apóstoles celebraban la Eucaristía siempre y en todo momento. Presten atención, paren la oreja. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días iban al templo y en el templo oraban. Pero el momento del sacrificio lo hacían en las casas con alegría partiendo el pan. No, y miren que Hechos del Apóstol les coloca la diferencia entre el templo donde se ofrecen los sacrificios y se hace oración y las casas donde se parte el pan diariamente, se hace la Eucaristía. Por eso la Biblia enseña que es la Eucaristía, la Iglesia enseña que es la Eucaristía el centro y culme de la vida cristiana, de nuestra vida, de nuestra salvación. Porque a través de la Eucaristía nosotros podemos buscar la salvación de Dios, el encuentro de Dios, el amor de Dios. Ahora, veamos a San Pablo, Hechos de los Apóstoles, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y siguiente. San Pablo, que nos va a enseñar lo que recibió, lo que a él le dieron, lo que a él le transmitieron. Miren con atención lo siguiente. Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí esta tradición.
dejada por el Señor, y que yo a mi vez la transmití. Que la misma noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. No había cordero, no había otra cosa sino pan y vino. Y San Pablo recuerda que esa última noche de ser traicionado, el día de la Eucaristía, era la Pascua. Y por ley y por obligación, si usted era muy pobre, tenía que pedirle cacao al vecino y decirle, déjeme comer la Pascua con usted. Pero, y si su vecino era muy malo, lo que sea, él se tenía que comer la Pascua con usted, porque era su vecino y era el paso del Señor. Yo recibí del Señor esta tradición que a mi vez les transmití, que la misma noche en que Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, tomen, esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta es la copa de la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Oigan, no hubo cordero, no hubo animal. Por eso el Evangelio dice a Jesús, hoy Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que limpia, es el que sana, es el que purifica. Es lo que hoy recordamos. Por eso siempre en los Evangelios, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted puede leerlo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas, porque vienen a ustedes como lobos, disfrazados de ovejas. Las comparaciones que Jesús tenía, los señalamientos, lo que mostraba, eran comparaciones de campo. Por ejemplo, Evangelio de San Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y quiero colocar otro ejemplo que acaba de suceder. Déjenme buscarlo un momentico. Lucas capítulo, creo que es el capítulo 2, versículo, versículo 1. El nacimiento de Jesús. Ya vimos que Jesús murió siendo el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios. Ahora vamos al inicio, no venimos de atrás para adelante. Vamos al inicio. ¿Cómo comparan a Jesús? ¿Cómo muestran a Jesús? Por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que hicieran un censo, Lucas 2:1, de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse en su propio pueblo. Por eso José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue a inscribirse junto con María, su esposa, que estaba encinta, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su primogénito. Versículo 7, vamos. Jesús nació en Belén. Belén significa la casa del pan. Recuerden lo que les acabo de leer, Juan 6:54, el que come mi cuerpo, esto es mi cuerpo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive vida eterna. El pan, lo de San Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida eterna. Sus antepasados comieron el maná, yo soy el pan que le da salvación, vida eterna. Nace en Belén la casa del pan. Todo tiene un significado para comparar a Jesucristo con el pan. Versículo 7. Allí nació su hijo. Lo envolvieron en pañales. ¿Qué significa lo envolvieron en pañales?
que una oveja o un cordero recién nacido agarraban los pastores, cuando era el primogénito, lo agarraban los pastores, lo envolvían en pañales, le amarraban los cascos y a los 7 días, que era la norma, tenían que irlo a llevar al templo para que alguien lo comprara y lo ofreciera. Todo primogénito de las ovejas, de los corderos, eran llevados al templo, pero eran muy bien cuidados. Y para que no se hicieran defecto, no se hicieran mancha, para que no se dañaran, en los sacrificios del templo que se ofrecían todos los días, y el cordero lo podían ofrecer después del 7º día, le colocaban pañales en los cascos, en las patas, para que no se dañara. Dice la Biblia, lo envolvió en pañales. Oigan, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no hubo alojamiento en la casa. ¿Dónde se acostaban los corderos, las ovejas? En el pesebre, en el mismo lugar que acostaron a Jesús, en el mismo lugar que acostaron al Señor. No había otro lugar. En las casas donde se quedaban la familia, ahí no colocaron a Jesús. Cuando la Biblia aclara que a Jesús lo acostaron en un pesebre, también nos está enseñando que lo colocan en un pesebre porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nace en un pesebre, vive en una pesebrera, como cualquier otro cordero o como cualquier otra oveja que algún día va a ser sacrificada. Es el primogénito. Primogénito es lo primero que se ofrecía a Dios, lo excelente, lo mejor. Ese se daba a Dios. Y miren todas las características que relata el Evangelio haciendo referencia a Jesucristo. Sucedió que mientras que estaban en Belén, dio a luz. Y allí nació su hijo primogénito. Era la norma que todo primogénito fuera entregado a Dios. Era una costumbre, eso era un mandato. Lo envolvió en pañal y lo acostó en el pesebre, porque no hubo lugar. Mire lo que viene. Cerca de Belén habían unos pastores. ¿Por qué fueron los pastores avisados? Y no fueron otras personas. El rey, los sumos sacerdotes, no fueron avisados otras personas. Los pastores significan que los pastores tenían ovejas. Significa que los pastores debían saber cuándo nacía la oveja. Y cuando nacía la oveja tenían que ir a revisarla. Y más si era primer parto de la oveja. Cuando el cordero nacía, tenían que ir a verlo, a observarlo. Por eso dice la Biblia, se le presentó a los pastores para que ellos fueran a ver que ya había nacido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve que todo y cada parte de la Biblia tiene un significado, tiene algo que nos enseña. Este evangelio es muy importante, el de hoy. Usted debería compartirlo para que la gente vaya aprendiendo de dónde la Eucaristía, de dónde que Jesús lo acuestan en un pesebre, de dónde que Jesús es el Cordero de Dios, de dónde que Jesús dice, coma mi cuerpo y beba mi sangre. ¿Por qué? Yo lo estoy explicando hoy, lo estoy haciendo de la mejor manera que pueda para que usted lo pueda entender de la mejor forma. Cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. La misión de los pastores era ver ovejas. La misión de los pastores era cuidar ovejas. La misión de los pastores era dedicarse a las ovejas. Y cuando el ángel se la presenta y les dice, les traigo una noticia, los pastores se fueron a ver el Cordero de Dios que acababa de nacer, la oveja que acababa de nacer. De pronto se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño
envuelto en pañales y acostado en el pesebre. ¿Por qué los pastores fueron a ver al niño? No solo porque el ángel le dijo, nació. No solo porque el ángel le dijo, lo encontrarán. Sino porque el ángel les dijo, encontrarán a un niño amarrado como se amarraban las ovejitas, las patas, en pañales, envuelto, se envolvían en pañales. Y los corderos y las ovejas estaban acostaditos en el pesebre. Y cuando el ángel le dice a los pastores, vayan y encontrarán eso, ellos se fueron a ver. Vino el ángel a decirnos que nació el Cordero de Dios, que nació el Salvador, que nació una gran alegría. Vamos a ver, vamos a ver. Para los pastores era alegría que naciera el primogénito, porque significaba venta, significaba dinero, significaba cuidado, significaba protección y que no podían dejarlo solo. Los pastores fueron a ver, los pastores fueron a observar que había nacido el Cordero. Por eso es que la Biblia va relatando, Jesús nació en un pesebre, Jesús lo envolvieron en pañales, Jesús es primogénito, porque desde el inicio, antes de que Juan dijera, ahí está el Cordero de Dios, Él era el escogido, era el elegido para dar la vida por la humanidad. Y termino con lo que dice San Juan 3:16, ya para terminar. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. Presten atención, oído al tambor, para terminar. Oigan, pues Dios amó tanto al mundo, Dios amó tanto a la humanidad, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios amó a la humanidad. ¿De qué manera? Entregando a su Hijo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para la salvación de todos. Eso es lo que significa, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 21. Espero que haya servido esta reflexión para crecer en conocimiento, pero también para compartirla con muchas personas que no saben el significado del pesebre, el significado del Cordero, el significado de la Pascua que hoy hemos aprendido. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.